Temática zombies, muchachos. Muy bien, llegó el momento. Llegó el momento. It's the moment. ¿Quieren antes de largar a hablar un poco de la historia de los zombies? ¿De las sofás? Sí. Sí. Así después nos liberamos. Perdón, Menos no necesita el tercer capítulo de The Last of Us. Así aplaudieron en un momento en el capítulo. Es increíble. Bueno, pará un poquito, Fer. No, No se tenía que decir. Había que aprovechar el Claro. bueno. Jugaron al billar. Sos el 10 absoluto, boludo. Ves el espacio y metés la pelota ahí. Es el. A la bola 8. Bueno, pará, vamos a concentrarnos. Le buscaron Por la favor. cepora al hongo, ¿no? Buenísimo. Escuchá, hasta ahora viene siendo la mejor serie del año. Coincido totalmente. Está bien, Lejos. es Coincido enero. A totalmente. ver, arrancá. Pero- Pero No, que se. Va a ser la mejor serie del año. Pará. Esa te la cambio totalmente. El año pasado era enero y Netflix estrenó la última de Masacre en Texas y aún así, durante todo el 2022, tuvo la potestad de tener la peor película del año. Claro. Para mí se puede posicionar como la mejor serie del año. Igual, todavía no podemos desarrollar mucho porque a ver, hay 3 capítulos, hay mucha gente que todavía no los vio. Sí. Pero sí decirles que ya hay cosas que no están tan similares al videojuego, hay sorpresas para aquellos que no lo jugaron y desarrolla bastante, como hablábamos hoy, una especie de antología dentro del mismo universo de Last of Us en el tercer capítulo, lo cual es una grata sorpresa y creo hasta ahora en mi vida uno de los mejores capítulos que vi de una serie. Sí. Es espectacular. Y es espectacular el hecho que fue cosa que hablamos tras bambalinas con Fer. Podría ser un capítulo independiente de cualquier otra cosa. Podría ser una película en sí misma. El capítulo funciona perfecto por lo que cuenta y suma muchos puntos que sea dentro del contexto de la serie. Sí, O sea, totalmente. es un capítulo que no tiene que ver con la trama principal. Es tranqui. Aparte, Y para es- los puristas, Claro, eso es lo que iba a un preguntar. dolor enorme porque se recaga en el canon del juego y lo hace espectacular. Igual Es- está por ahí nomás, Sí, pero O sea, hasta por ahí nomás, es es verdad. muy poco, porque en realidad desarrolla una historia nueva con un guiño que estaba en un momento en una carta que leyó él en el juego. No es algo que se sacaron de la galera. Era real, pero ellos armaron una Lo historia, escondieron. claro. En base a un detalle armaron toda una historia, una narrativa hermosa, que nada, O sea, es me un hizo capítulo lagrimear mucho. brillante sí, que podría ser de cualquier otra cosa y sería brillante igual. El contexto hace que exactamente. todo lo que pasa... El amor es lo más peligroso que hay. Es la clara ejemplo, porque te da esperanza. Y al mismo tiempo, cuando la perdés, es dolorosísimo. Se puso re profundo la mesa, ¿qué pasó? Un Pará. montón. Bueno, pero Déjenlo ser romántico, compadre. Se me metió un chapi en el ojo. te veo hecho loco. Pero mi pregunta, Es la esperanza en el fin del mundo. Sí. mi Es la esperanza del fin pregunta, del Chapi, mundo. que vos hablabas, bueno, de lo que pasó con aquellos que jugaron al Yo lo jugué juego. al juego, lo di vuelta y todo. Claro. Y bueno, en la serie por ahí hay ciertas partes que no terminan siendo tan canon. ¿Cómo resulta eso? Viste que hay algunos puristas No, queda que muy lo bien. critican mucho. Queda eso. muy bien, porque lo que hicieron está perfecto. Porque Es lo una- hicieron- es una adaptación, además. No hay que olvidar balance. No, obviamente, la adaptación no siempre va a ser la misma. Fiel al. No. Hay producto. un balance perfecto entre idea original o libertades creativas para hacerlo un producto live action o un producto cinematográfico, por decirlo de alguna manera, Sí. y lo que te ofrece el videojuego. Hay un equilibrio muy bueno. Se complementan. Se complementan, porque de hecho hay hasta algunas, no te digo ya, indumentarias, sino puestas en escena, que son calcados del juego. Y vos decís, Bueno, ¿cómo? La ventana. La Qué ventana, laburo. la ventana es espectacular. Sí. Bueno, yendo para atrás, yo la empecé a ver ayer. Dejé pasar los 3 capítulos, los vi los 3 juntos. El primer capítulo, cuando arranca, no cuento como spoiler porque es el inicio, con la Sí. hija de Joel, que en el juego obviamente es un periodo corto, o sea, en el juego salís de la habitación, bajás, no lo encontrás, se arma el quilombo. La serie te da la posibilidad de desarrollar un poco más la vida del personaje, que, Es que- en el juego no dura nada. Es que si vos te pones a, es que si te vos a poner a ver de vuelta el primer capítulo,
gran parte del primer capítulo está visto todo desde la perspectiva de Sarah. ¿Y qué personaje? El personaje y qué principal actriz, es Sarah la hasta nena. ese momento. Bueno, vos en el primer. La primera parte del juego sos Sarah. Claro. Pero es corto, digo. Y Sí, sos, sí, pero obvio. sos Sarah en acción. Claro. El capítulo te desarrolla 20 minutos de la vida de Sarah en la escuela, la vida de Sarah conviviendo con los vecinos. Sí, la te- vida de yendo a Sarah comprar. Yendo a comprar. Te da una buena construcción de personaje en muy Pero poco Sarah, tiempo. la piba se comió la serie en 20 minutos. Sí. Y Es construcción espectacular. de apocalipsis también, porque vos Uh. ves que van pasando pequeñas cositas que vos decís, Creo que fue ¿qué corno está pasando? El mejor inicio, sabiendo que uno está viendo una serie Claro. donde va a haber zombies en algún Claro. momento, fue la mejor introducción. Creo Sí. que de todo lo que he visto de zombies fue la mejor introducción de historia. Sí. Porque ya sabes que en cualquier momento se viene el caos, no van a tardar mucho. Pero fue impresionante. Me Igual- gustó muchísimo. Creo que es una serie que lo que logra desde el guión, ¿no? Y en las actuaciones es que uno logra empatizar o sentir cierto cariño por los personajes con muy poco tiempo de pantalla. Que bueno, caso el capítulo 3, uno inmediatamente ya le toma cariño a los personajes. Y bueno, como decís, pasó con Sarah y también me pasó con Ellie, es un personaje re entrañable en lo poco que la vimos. Es genial. Y bueno, y con Joel, el peso que tiene con lo que sucede al inicio y cómo eso lo marca el resto de su vida, está muy bien plasmado, hace que sean personajes entrañables y eso creo que hace grande a la serie, más allá de la puesta en escena, la escenografía, creo que eso hace que la serie esté verdaderamente buena. Sí. Pero bueno, creo que nos estamos yendo un poco ya con Sí. The Last of Us y vamos Sí, al sí, tema sí. que nos compete. Yo creo que también vamos a tocar de vuelta The Last of Us el próximo programa. Porque Así que sí. Va a ser todas las semanas Va a hasta ser que toda termine la semana. primera temporada. Oye, esperá, Olvídate. eso va a estar interesante de ver porque el día de los premios Oscar Sí. va a ser Sí. el mismo día, el mismo momento que Y el... yo todo bien, pero yo veo el Oscar y a ver, después lo veo en Está la en HBO, plataforma. o sea, lo ves al otro día de Last of Us. Claro, bien choco, bien choco. Sí, sí, bien a choco. ver, somos fiel a nuestras A convicciones. nuestras convicciones. Sí. Y a lo que marca la agenda del programa, ¿no? Tal cual, más allá de todo. Principalmente Aunque eso. a veces no siempre estemos de acuerdo. No, obvio. Como pasó con La La Land. Pero me encanta bardearlos, así que Claro. La yo última contento. la pasás bien. Claro, sí, yo los bardeo después. Fer, bardear y quejarte es tu pasión. No, puede ser. Un poquito. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Enzo, ¿querés hacer la introducción al...? Sí, antes de hacer la introducción, permitime mandar un saludo, Chapi. En el día de hoy está cumpliendo años mi querida vieja, mi madre, mi abuela, Sí, le mi mandamos- querida Norma. Alfaro está cumpliendo años, así que bueno, le quiero mandar un beso grande a ella. Y bueno, con este saludo ahora sí hago la introducción, porque por algo estamos hablando de zombies en el día de hoy, no es por nada. Claro. Vamos a hacer la breve introducción, ya que el 4 de febrero, o sea, el próximo sábado, se cumple el Día del Orgullo Zombie. ¿Pero por qué se cumple el Día del Orgullo Zombie? Bueno, esto lo vamos a estar desarrollando a partir de ahora. Esto, para hablar, primero hay que remontarse de cuándo arrancó el cine de zombies, que bueno, hoy estamos hablando en estos momentos de series, de películas, como están sucediendo en estos momentos con The Last of Us, pero todo tuvo su inicio de cierta manera, y esto se tiene que hablar que comenzó en los años 30, en el año 32, pero tuvo que ver mucho primero la literatura y las obras de teatro para que primero se lleve a una ficción. En este caso tenemos que hablar de que en el año 1932 mucho tuvo que ver muchas veces pasa esto, ¿no? De la introducción de Estados Unidos en otros países, en este caso aprovecharse un poco de las riquezas como nos tiene acostumbrado aquel país, y bueno, no fue ajeno a la historia de lo que son los zombies hoy en día. ¿Pero por qué historia de zombies? Porque la tomaron de la historia de los vudú de Haití. Básicamente la historia de los zombies arranca por ese lado, y un escritor estadounidense, que aquí tengo el nombre, se llama Weller Saybrook. Esta persona, bueno, empezó a escribir respecto a los zombies y aquellos vudús que había en Haití. Bueno, esto lo tomó muy a pecho y a partir de ahí se empezó a escribir un libro. Este libro fue adaptado a una obra de teatro en Broadway, aquel mismo año de 1932, y obviamente al poco tiempo surgió la película que fue la que inició todo este mundo de las películas de zombies que hoy conocemos en el día de hoy. Tenemos que hablar de White Zombie, esta película del año 1932, película que, como mucho de aquellos años de los 30,
tuvo que ver mucho Bela Lugosi, el primer Drácula del cine. Drácula con el nombre, porque recordemos que Drácula como tal, sin el nombre, ya había surgido Nosferatu. con Nosferatu una década antes. Pero tenemos que hablar de White Zombie, esta película, como decimos, del año 1932, protagonizada por Bela Lugosi, me parece a mí uno de los ídolos de nuestro querido amigo Nico Prato, incluso hasta su perra se llama Bela Lugosi. Bueno, este actor, como lo conocemos por haber sido parte de aquellas franquicias de la Universal con sus monstruos y películas de terror en los 30, bueno, fue la persona que de cierta manera inauguró el ciclo de cine de zombies. Un ciclo de cine de zombies que era por ahí distinto al que vemos hoy en día, vamos a desarrollarlo próximamente, pero tuvo que ver mucho en aquel momento aquellas películas en que una persona adinerada, un millonario básicamente, tenía el poder de controlar a las personas que eran, o sea, los no muertos básicamente. Y bueno, de esto se trataba aquellas primeras películas de zombies, incluso a veces también mal llamadas de clase B, ¿no? Por el bajo presupuesto, incluso clase Z, ya lo más bajo de todo. Como aquí lo podemos observar con Plaga Zombie, por ejemplo, Sí. en Argentina, y sus secuelas impresionantes. Pero bueno, en este caso, aquella fue la primera película que inauguró de cierta manera el mundo de los zombies en la pantalla grande. Pero vamos a lo que nos importa, ¿no? Básicamente, que lo que hablamos en el comienzo del programa. ¿Por qué estamos festejando de cierta manera el inicio de los zombies y las películas y cómo lo conocemos hoy en día? Bueno, esto tenemos que agradecérselo de cierta manera a George Andrew Romero, que por eso se festeja el Día del Orgullo Zombie, porque un 4 de febrero de 1952 nacía este director estadounidense que revolucionó básicamente el mundo de las películas de zombie con aquella mítica película de La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Básicamente en el año 1968 fue cuando George Romero revolucionó. Ahí vemos las imágenes de aquella película, que como decimos que fue de cierta manera importante para cómo conocemos hoy en día el cine de zombies. Básicamente el argumento, una pareja de hermanos que van a llevarle flores a su padrastro a un cementerio de Pensilvania. Y bueno, cuando cae la noche, básicamente quieren irse de ahí. Y bueno, el hermano, a ver que la hermana se siente temorosa, aprovecha para burlarse de ella y de repente aparece un muerto, básicamente, un muerto viviente. Y ahí comienza toda la trama y bueno, básicamente ahí vemos el cine que desarrolla George Romero, que hay que decir que fue bastante bueno para la época, yo diría mucho más que bueno, fue redituable, porque hay que imaginarse que para la película apostó a $100.000 y terminó recaudando $80 millones. Básicamente un negoción terrible. Éxito absoluto. Más hablando de que las personas que conformaron la película eran todos amigos de él, básicamente. O sea, No gastó dos mangos. te doy esto un poquito para acá, un poquito para allá y yo recaudo $80 millones. Básicamente eso fue que también lo revolucionó a George Romero. Cómo hizo la diferencia en las películas de cine de zombies. Y un poco tiene que ver, me parece a mí, que trató de sacarse del medio un poco a las películas como las veían antes, a las de zombies, que si bien no había muchas, en este caso las que retrataban a los zombies, a las películas en los 30 era básicamente un millonario que tenía la posesión sobre los no muertos. En este caso todo lo contrario, sino que básicamente los muertos, los no muertos, mejor dicho, los muertos vivientes, salían de abajo de las tumbas y iban a comerse a personas. O sea, nadie los controlaba. Eso fue lo que cambió en la vida de las películas de George Romero, que bueno, eso también le sirvió a hacer incluso una saga de 4 películas con Dawn of the Dead, que bueno, Zack Snyder Hizo el remake, que si bien él no fue parte de eso, dijo que le dio el visto bueno porque le gustó. Es una gran película de zombies. Exactamente. Bueno, La Noche de los Muertos Vivientes tuvo una remake en los 90 con Tom Savini, que bueno, ahí estuvo la mano de George Romero, por eso por ahí no le caía tan mal. Y Tom Savini también era parte de lo que era el maquillaje de las películas de George Romero, incluso participó en las películas de Viernes 13, este director. Pero bueno, básicamente también hay que decir que las películas de Romero, como decimos que hizo esta gran saga de películas, de cierta manera hizo así como un listado de las cosas que hoy en día tienen que tener aquellas películas. Y esto también un poco hace la diferencia en aquellos momentos de las películas del 32. Y esta película también, La Noche de los Muertos Vivientes, intenta dejar un mensaje.
aunque nosotros no lo pasemos por alto, que era una película que se estrenó en los 60, unos años tumultuosos para el mundo incluso, guerra de Vietnam, guerra racial, y en este caso hago la introducción a esa película porque, bueno, vamos a spoilear de cierta manera, la película tiene más de casi 60 años. No hay spoiler. No, Básicamente no el final es hay cazadores, sheriff. Ahí creo que en algún momento hay que hablar de un debate filosófico de a partir de qué momento algo es spoiler o deja de ser spoiler. Y bueno, en este caso son 60 años casi. Así que, no, por eso, Sí. pero... Yo creo que al año ya está bien. Ya está, sí. Al año. Al año con películas. Con series, tranquilamente, nosotros lo tenemos el mote de una semana. Al paso una semana, si no la viste, me parece que ahí cagaste un poquito. Capítulo. Por eso, cuando pasó un capítulo de una semana, ya está, listo. Uy, ¿te acuerdas cómo sufría el profe el año pasado con The Voice? The Voice, sí. Sí. Pero bueno, para ir redondeando ya, como decía, mucho tuvo que ver el tema de los años 60 en Estados Unidos, y George Romero no lo pasó por alto esto, y bueno, como decíamos, hago el spoiler, al final de la película, un afroamericano que era básicamente la persona, el papel protagonista, era las personas que cazaba a los muertos vivientes, y básicamente las personas del lugar que se dedicaban a cazar, al final de la película le pegan un tiro en la cabeza a este afroamericano. Y bueno, básicamente mucho tuvo que ver por aquellos años el tema de los asesinatos en contra de personas negras en Estados Unidos. Y bueno, George Romero quiso recalcar un poco sobre esto. Y bueno, pero esto es lo mínimo incluso de algo que George Romero, como decimos, introdujo al mundo de las películas de zombie y también las series que hoy conocemos hoy en día, diferenciándolas de aquellos años 30 en que básicamente eran historias de los vudúes de Haití. Así que bueno, era un poquito la introducción que quería traer para que comencemos y se abra aquí la mesa. ¿Puedo aportar algo? Por favor. Que es muy bien, como decís, Romero plantó las bases de lo que es el género de los zombies, o sea, cómo se debe comportar, el grupo en masa, los sobrevivientes en peligro constante, la supervivencia, las peleas entre los mismos supervivientes. Claro, también eso, crítica. Todo eso. Pero después hubo una pequeña película británica que vino a cambiar todo el género de zombie, actualizarlo en realidad, darle un refresco. George Romero sentó las bases. Claro, él sentó las bases. Y esta peli que logró llevar a su punto máximo, a su cumbre, el género de zombie, es 28 días después, también conocida como Exterminio, lo que nos hace es revolucionar al zombie en sí mismo. Ya deja de ser un muerto caminante lento, sino que se viene lo que quizá más consumimos, que es el virus. Y ese virus que empieza a infectar a las personas y haciendo zombies rápidos. Claro. Lo que vuelve mucho más complicado para los supervivientes de estas películas poder escapar o poder sobrevivir, valga la redundancia, de este tipo de monstruo. Las películas de Romero básicamente eran personas muertos vivientes muy lentos que tranquilamente le metías un tiro de 20 metros. En realidad el peligro era la cantidad. Y la cantidad, obvio. Claro, en cambio acá ya el peligro es otro. Sí. Y creo que acá vos podés iluminarnos un poco más frente a qué películas pueden pertenecer un poco más a este tipo de cine zombie. En el siguiente bloque voy a hacer mi top de pelis de zombies. Un poco también diferenciándolo del cine de Romero, que es muy propio del siglo XX, con este tipo de zombies, el zombie lento, el zombie en masa, y cómo el siglo XXI fue evolucionando el género a cosas un poquito más profundas. Esto, los zombies rápidos, los zombies fuertes. Sí, incluso, Choco, a la comedia misma también. A la comedia. Zombieland es el clásico. Vamos a hablar de un par de pelis de comedia también. Es muy interesante cómo se abrió la puerta, quizás en la tercera ola, por ahí los 30, los 80 y los 2000 son como los picos altos del cine de zombies. Como la tercera, la de los 2000, abre la puerta a un cine de zombies mucho más de acción, pero no solo desde el lado de los protagonistas humanos, sino desde el lado de los zombies. Tiro un ejemplo por ahí con la peli más reciente de zombies que salió, que es la de Zack Snyder del año pasado. El Ejército de los Muertos. El Ejército de los Muertos. Y fue 2021. Exacto, 2021. Que incluso hay zombies que empiezan a tener sentimientos y pequeños grados de conciencia a la toma de decisiones. Esto igual lo había planteado Romero en La Tierra de los Muertos en el 2005. Que fue la última. Claro, es la que cierra la saga de Romero. Chuco, para economizar tiempos, ¿qué te parece si vamos ahora con lo tuyo? Perfecto.
¿Sabés qué necesito? Que lo tengo en mi riñonera, mi hojita de borrador, pero igual puedo empezar porque tenemos los trailers ahí a mano. Voy a ir haciendo mi top 5. Es un top 5 de gusto personal, pero sobre todo un top 5 de gusto cronológico. ¿Por qué? Porque Fer nos hizo el traspaso con la primer peli de zombies de los 2000, que fue 28 días después, o como la conocimos en Argentina, que es Exterminio, que un poquito Danny Boyle, el genial Danny Boyle, nos introduce al nuevo paradigma de los zombies. En esta película, como bien decíamos, película británica, el apocalipsis o el caos comienza por un experimento que sale mal porque un grupo de activistas liberan a un chimpancé que tenía un virus que empieza a liberar a la población. Entonces, por ahí una de las primeras características de este cine de los 2000 de zombies es: no son muertos que salen de la tierra, no son personas esclavizadas, hechizadas con magia negra, magia vudú, como en el primer estilo de zombies. Se presenta el concepto muy fuerte ahora sí, sobre todo en esta época, del tema de las infecciones. Los infectados, personas que van contagiando a otras por distintos motivos y que consideramos dentro de un amplio espectro de llamarlos zombies. Porque son distintos tipos son infectados, no son infecciones que podrían entrar dentro del género. Sí hay personas muertas porque en muchos de estos casos hay personas que son mordidas, comidas por otras y después de unos breves segundos se transforman. Hay en Exterminio, como me gusta decirlo a mí por la traducción argentina, que generalmente no están buenas las traducciones en español, pero Exterminio me parece un gran nombre para una película. Acertada. Acertada. El personaje de Cillian Murphy está en coma y se despierta 28 días después del inicio de la pandemia. Qué feo despertás así, Se encuentra con una Londres. ¿Qué pasó acá, decís? Aparte el Big Ben, todo desolado. A ver. ¿Qué pasó? Se encuentra con una Londres totalmente desolada y empieza a averiguar que hubo un ataque zombie y que la mitad de Londres, la mitad de Gran Bretaña está consumida por este virus. Encima lo peor, despertarte con el culo al aire, porque él estaba en coma. También estaba en coma, se despierta del hospital, estaba desnudo. Bueno, puede pasar. Pero bueno, fue la peli que también nos presenta un poco al gran Cillian Murphy. Es una gran película porque presenta un poquito los cánones de cómo vemos el cine zombie. Y también lo interesante de cómo la película va relatando los hechos en estos 28 días. Presenta cuando se infectan, presentan cuando empieza el virus a esparcirse, cuando se presenta el caos, sí. Y nos lleva directamente al día 28, donde comienza la historia del personaje principal de la película. Y que, como bien decíamos hoy, o bien aclaraban en Cipher, el problema no son solo los zombies, sino el conflicto entre los humanos sobrevivientes y cómo eso va generando otros conflictos, más allá de escapar de que un zombie te mate, o te coma o te infecte. Número 5 entonces, Exterminio 28 días después, que tiene una secuela también, totalmente sí, recomendable. creo que es una trilogía, ¿no? Sí. Parece que es 28 días, 28 semanas. Nunca salió 28 ¿No salió? Pará. Quedó en producción Está ahí. Quiere ser trilogía, pero no Está llega. ahí. Está ahí. Claro. De hecho, Cillian Murphy No es ha dicho que si lo llaman para la tercera, de alguna manera, él está. Sí, igual el personaje él ya cerró su arco en la primera. La 2 ya son otros personajes. Bueno, pero él se presta. Bueno, la magia del cine nos podría dar la posibilidad. puede sorprender. de que haya. No, porque él le había dicho, si le encuentran la manera, Sí, yo soy- me llaman, estoy, dijo. Exacto. Bien, puesto número 4. Dije que iba a ir en orden cronológico, las 5 películas me gustan por igual. La que sigue en la época de los 2000 es Sí. Dawn of the Dead de Zack Snyder, que es la remake un poquito de una de las grandes películas de George Romero, La segunda. que es El Amanecer de los Muertos del 78, esta del 2004. Peliculón. Peliculón, pero peliculón porque es referente del género, me parece a mí. Sí. Ahí también tenemos el tráiler. Esta también estableció en algún punto. Estableció muchos paradigmas propios del género de cine de zombies, sobre todo de los zombies que nosotros conocimos, que Claro. son los de esta época. Un grupo de personajes random que se cruzan en un lugar por esta situación de que, bueno, están escapando, son los sobrevivientes que quedan, se tienen que unir sí o sí. Algunas de estas películas de zombies tienen un lugar específico donde trasciende todo. En este caso, en El Amanecer de los Muertos, todo pasa en un Centro comercial. centro comercial. Se esconden ahí y todos los conflictos entre ellos y con los zombies van pasando ahí adentro. Lo interesante que pasa cuando uno de los del grupo que están protegiéndose se infecta, ¿qué decide el resto hacer con esa persona? Eso también es un poco algo esquemático dentro de las películas de zombies. También presenta distintas formas de matar a un zombie. Esto es muy propio de las películas de acción de esta época,
muchas formas distintas de ir matando a un zombie. Conocen también una idea que se hace un poquito canon en la historia de las pelis de zombies, que es que a los zombies hay que pegarles un tiro en la cabeza. Sí. Clave. O cortarles la cabeza. Clave. Que la clave Sin para cabeza matar no pueden a un zombie pensar. es pegarles un tiro en la cabeza. Al cuerpo no les hace nada. Y un poquito para los hijos de los fines de los 90, de los 2000, como somos nosotros, nacimos con esa idea. Al zombie se lo mata así. Bueno, esta película no es la primera que lo presenta, pero está un poquito la clave ahí. Puesto número 4 tenemos entonces El Amanecer de los Muertos, que también le dio espacio a muchos actores después conocidos importantes. Voy a ir a la tercera. Ustedes de última corta me decían que ir a la tanda. No, tenemos 5 minutos todavía, así que tranquilo. Voy a ir a la tercera y acá sí, quizás voy a presentar mi película favorita. Por orden cronológico, llega en el 2009, que es la película que le da un aire de tuerca al género, porque si bien estamos hablando del género zombie como parte del género de terror, como un subgénero del terror, el género de las películas de zombies es muy abarcativo de otras cosas. Encontramos películas de zombies de supervivencia, películas más de acción. En este caso, Zombieland, que es el puesto número 3 y una de mis películas favoritas, excelente. es una peli de comedia. Es una película explícitamente de comedia. Quizás un poquito la respuesta yankee a una película del 2005 que es Shaun of the Dead, que es británica, gran peliculón de Simon Pegg también, y de Edgar Wright. Pero Zombieland, la versión yankee del cine de comedia zombie, nos presenta ya un grupo de sobrevivientes en una etapa post-apocalíptica diferente, avanzada. Que esto es lo interesante y lo que me planteaba cuando pensaba sobre esto. Es muy lógico y muy verosímil que hagas una comedia sobre un apocalipsis zombie que ya lleva un tiempo. Es muy extraño y muy poco creíble que uno quiera hacer chistes cuando está comenzando todo. Está comenzando algo tan terrible. Pero igual tienen un par de chistes sobre el inicio del apocalipsis, Sí, pero sí, muy poco. pero se entiende en el contexto de que hay una distancia sobre eso y que todo dolor con el tiempo se convierte en anécdota. Entonces plantea algo muy interesante, que es quizás la primera película de esta época donde los zombies ya son parte de la vida cotidiana y no como las otras dos, que es el inicio de una pandemia zombie. Algo muy interesante por ahí para mostrar de Zombieland, primero que es extremadamente graciosa. No la puse el otro día en mi lista de películas de comedia, pero podría haber entrado tranquilamente. La secuencia de Bill Murray. La secuencia. La secuencia de Bill Murray es espectacular. Increíble. Respeta algunas cosas, respeta algunas cuestiones de esto que ya había planteado Dawn of the Dead, de cómo son las películas de zombies, ciertas características. Las reglas. Las reglas, sobre todo. Nos presenta 4 actores, 2 actores y 2 actrices, que del carajo. 2 ya eran muy conocidos: Abigail Breslin, por su nominación siendo muy chiquita a los Oscars, Woody Harrelson, y nos da la posibilidad de conocer a Emma Stone y a Jesse Eisenberg, que Emma Stone la pegó después gloriosamente en un montón de películas. Jesse Eisenberg al año siguiente sería nominado al Oscar por la película de Facebook. Entonces también nos dio la posibilidad de conocer a 2 grandes personas y 2 grandes actores. Y con la participación de Bill Murray. Y con la participación del glorioso Bill Murray. O sea, una película con un elenco zarpado, pero que se tomaba a la parodia el hecho de las películas de zombie, pero que es muy interesante lo que relata. Digo, no solo es el chiste por el chiste mismo, sino cómo estas personas buscan una motivación en su vida y algo por lo que seguir adelante. Para mí Zombieland no entra dentro de la parodia en sí. No es parodia, es situación graciosa dentro de ese universo de muertos. O sea, exacto, de un grupo de personas que se lo toma de esa forma. Exacto. Porque pero tiene bueno, buenas escenas de acción también. Obvio, recontra, pero bueno, es quizás una de las primeras que se atreve a reírse sobre el género mismo. Quizás Shaun of the Dead es más paródica. Claro. Sí, totalmente. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Puesto 2, nos vamos a ir al 2016. Y vamos a ir, esta la vi el otro día, no la había visto, pero dije, si es tan buena como dicen, la tengo que poner en el top. Y es Train to Busan, la película surcoreana, que es un peliculón. Sobre todo porque viene ya después en la ola, digamos, de zombies de los 2000, termina en el 2010 más o menos. Después hay una debacle grande. Sí. Hay quizás algunas pelis en el medio, pero ya no es el género fuerte o la moda zombie como fue durante los 2000, sobre todo la primera década. Entonces en el 2016 aparece Train to Busan, que es una película muy fresca. Estoy esperando el puesto 1 igual para atacarte o no, igual. Sí, porque regenera el género, digamos. Vuelve a tomar las mismas bases, no es que inventa nada nuevo, porque la película pasa en un solo lugar, que es un tren. Es un tren que está viajando a Busan. La historia es muy sencilla, es un padre que no se hace cargo de la hija porque está todo el día trabajando, la hija está muy triste. Quiere festejar su cumpleaños con su mamá, que vive en otra ciudad, porque los padres están separados. Ella le insiste al padre para irse. Ella se quiere ir sola en el tren, el padre le dice, no, yo te acompaño. En el medio de eso,
En Corea del Sur está iniciándose una plaga zombie por un virus en una granja. Esa es la historia, esa es la trama. Todo lo que sucede después es el quilombo de todos los pasajeros encima del tren para tratar de no morir por los zombies. No vale. Sí. Lo que tiene de interesante, más allá de que es una película con un ritmo frenético, entonces muy entretenida, es que todas las películas anteriores hay muertes de zombies porque hay gente con armas que les dispara. En esta película nadie tiene un arma, son civiles arriba de un tren, vos no ves a ningún zombie morir en ningún momento. Hay personas que se enfrentan mano a mano al zombie, un poquito de trompadas. Muy creativo. Muy creativo para tratar de zafar porque están en un tren muy grande, van zafando vagones, en el vagón donde no hay zombies se esconden. Sí. En la trama parece muy sencilla, pero es un peliculón. Pero un peliculón, en serio, así que totalmente recomendable. Sí, una película que me parece también que inició mucho la explotación del cine de Corea con el tema de los zombies. De hecho, esta película tiene una secuela. Una Sí. secuela del 2020 Sí. que no la vi. Incluso... ¿No era el 21? No, 2020. 2020. Bueno, después en el medio de la pandemia, cuando arrancó la pandemia, Claro. básicamente Salió. salió una película que se llama Hashtag Estamos Vivos también. Oh, esa es mala, malísima. muy mala. Y Pero pará. Michael Bay era eso. ¿El qué? no, es una Sí, película no, coreana. ¿eh? Es una Ah. película coreana. Y incluso también salió hace poco una serie que se llama Estamos Todos Muertos, que pasa en una Sí. escuela, que también es una de las mejores, con mejor rating dentro de lo que es el catálogo de Netflix por ser una serie de O sea, zombies. Corea vio el producto y Sí, se metió obvio. por ahí. Pero bueno, lo interesante por ahí es que el 2000 es una etapa muy mainstream del Sí, cine de sí. zombies. Sí. Lo que antes era muy de nicho empezó a hacerse algo muy popular. O sea, la moda de los Sí, 2000. casi de culto, te diría antes. Exacto. Sí. Hay una moda muy grande por los zombies en los 2000. Vamos con la primera hora. Y voy con la A ver. primera, y esta sí es re de nicho, porque sale un poquito del mainstream británico yankee. Es una película francesa del ¡Vamos, 2010, Choco! que es una de nuestras películas favoritas con Fer, se llama La Horda. Quizás para algunos desconocida, para los que son amantes del género claramente no. La Horda es un A peliculón porque no está hecha con mucha plata. Respeta todos los cánones propios del cine de zombies, que fue lo que fui nombrando anteriormente, no presenta nada nuevo. Pero es una película muy, muy, muy interesante con mucha acción. Tiene la mejor muerte de la historia de un zombie. Tiene la mejor muerte de la historia de un zombie, eso es lo exacto. ¿Qué pasa? Cuento brevemente la historia. Son unos polis medio sucios, unos policías medio sucios que están buscando venganza a un grupo de ¿La narcotraficantes. noticia? Los van a buscar Claro. a un edificio de uno de los barrios pobres de París. Un bloque. Sí, a un blog. Entran, redada, tiros entre ellos. En el medio del quilombo entre los polis y los narcotraficantes se desata una horda zombie, un apocalipsis zombie en Excelente. París. De la nada. ¿Qué tienen que hacer estos tipos? Tienen que unir fuerzas, los buenos con los malos, para tratar de sobrevivir a los zombies. Esa es la trama. Pero estos zombies parecen Terminator. No son zombies. Son rápidos, son fuertes, son muchísimos, son y aguantan muchos. muchos tiros. Y estos locos están adentro de este edificio. O sea, todo pasa ahí adentro. Como bien respeta el género. Es como la redada, pero con zombies. Pero con ¡A la zombies. mierda! Es así. Es buenísima. Es buenísima. Y esto que decía Fer, reinventa ciertas cuestiones con la pelea con zombies. Algo muy propio del cine de acción, sobre todo el cine de acción de estos años, Sí. es que tiene que reinventar cosas nuevas para que sea interesante. Una forma de matar a alguien, un combate, algo tiene que ser novedoso en la acción. Y esta película de zombies, que es puramente acción, tiene un par de cosas que son gloriosas. Hay una pelea mano a mano entre una policía contra un zombie mujer, pero que es un zombie que se caga las piñas. Y la muerte es muy divertida, es muy genial. Sí, no la voy a contar. Es excelente. Hay también algo que no nombré muy propio del género, que es un héroe que en algún momento se va a sacrificar por el grupo. Ah, sí. Siempre Siempre. está. El típico Las héroe de Siempre acción. está el mártir, siempre está. Siempre en las películas de zombies hay un mártir que en algún momento se tiene que sacrificar por lo demás, pues sabe que no va a sobrevivir, y hay una muerte muy épica. Es verdad. La Horda, puesto O las número dos juntas. 1. Exacto. Puesto número 1 en este pequeño ranking de películas de zombies. Hubo muchas que dejé afuera que son muy buenas. Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z Forro. no la puse. No la puse porque la quería ver y no la encontré en ningún lado. Esto es una pequeña crítica a las plataformas. De todas estas películas, la única que estaba en plataformas es Train to Busan. Sí. El resto tuve que recurrir a mi imaginación y a mis recuerdos porque no las pude volver a ver. Las quise volver a ver antes de hacer el top, no está ninguna. ¿Zombieland no está en Star? Zombieland sí, pero Zombieland la había visto hace poco. Zombieland la vimos pero- creo que 30 millones de veces. o sea Aparte, que- claro, Exterminio, El Amanecer de los Muertos. La verdad, no existe en ningún lado.
búsquenla en las partes oscuras de la internet o esperen a que Aguas la plataforma internacionales, lo traiga. arroba spin-off MDQ, nos escriben ahí, les pasamos Aunque el mapa del tesoro. Que jueguen con Exacto. torrente, si no. Claro, que jueguen con torrente. Ahora están medio jugando con las pelis de drama de zombie. También. Cargo con Martin Freeman y Maggie con Arnold Schwarzenegger, que son buenas propuestas, pero que busca Le falta un golpe de horno. Claro, busca Le falta un golpe reinventar de el horno. género, está buena la idea, pero claro, la ejecución a veces Sí. resta Sí. un poco y creo que eso fue haciendo que él vaya en declive. El pico fue 2000-2010. claro. En esta época hubo propuestas interesantes, Guerra Mundial Z, estas películas. Army of the Dead trató Army of de, the re- Dead de está rescatar retomando, lo bueno. Quizás The Last of Us de un impulso nuevo muy grande para que esta década pueda llegar a ser una reinvención del género. No lo sabemos. Espectacular, querido Chucky, también vos, querido Merce, que ahí acoplaron los dos Sí. y metieron ahí una combineta interesante para Vaya. introducirnos Sí. en el género Tirando zombie. un chat